Hola, bienvenidos a nuestro primer video de preguntas y respuestas. Aquí pondrás a prueba tus conocimientos. ¡Comencemos! Pregunta 1. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? ¿Marte, Mercurio o Venus? ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento? ¿Fotosíntesis, respiración o transpiración? Pregunta 3. ¿Qué órgano del cuerpo humano bombea la sangre? ¿El corazón, los pulmones o el hígado? Pregunta 4. ¿Cómo se llama el satélite natural de la Tierra? ¿El Sol, Marte o la Luna? Pregunta 5. ¿De qué están hechas las nubes? ¿Hielo, gotas de agua o polvo? Pregunta 6. ¿Qué tipo de energía obtenemos del Sol? ¿Eólica, solar o geotérmica? Pregunta 7. ¿Cómo se llama la capa más externa de la Tierra? ¿Corteza, manto o núcleo? Pregunta 8. ¿Qué animal pone huevos? ¿Vaca, gallina o perro? Pregunta 9. ¿Qué órgano utilizamos para respirar? ¿Estómago, pulmones o hígado? Pregunta 10. ¿Qué sentido nos permite percibir los sonidos? ¿El gusto, el oído o el olfato? Pregunta 11. ¿Cuánto es 8 por 7? ¿54, 56 o 63? Pregunta 12. ¿Cuánto es la mitad de 100? ¿40, 50 o 60? Pregunta 13. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿4, 3 o 5? Pregunta 14. Si tienes 12 manzanas y das 3, ¿cuántas te quedan? ¿5, 7 o 9? Pregunta 15. ¿Cuál es el valor de un siglo en años? 50, 100 o 200. Pregunta 16. ¿Qué número es mayor? ¿25 o 52? ¿25, 52 o son iguales? Pregunta 17. ¿Cómo se llama el resultado de una multiplicación, producto, suma o diferencia? Pregunta 18. ¿Cuánto es 5 más 6? ¿11, 12 o 15? Pregunta 19. Si un reloj marca las 3 de la tarde, ¿qué hora será en 2 horas? ¿Las 5 de la tarde, las 6 de la tarde o las 4 de la tarde? Pregunta 20. ¿Cuánto es 30 dividido entre 5? 6, 7 o 5. Pregunta 21. ¿Cuál es el continente más grande? ¿África, Asia o Europa? Pregunta 22. ¿Qué océano está al oeste de América del Norte? ¿Océano Pacífico, Océano Atlántico o Océano Índico? Pregunta 23. ¿En qué continente está ubicado México? ¿África, Europa o América? Pregunta 24. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Amazonas, Nilo o Danubio? Pregunta 25. ¿En qué continente está Egipto? ¿América, África o Asia? Pregunta 26. ¿Qué país tiene la mayor población del mundo? ¿India, China o Rusia? Pregunta 27. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? ¿Sahara, Gobi o Kalahari? Pregunta 28. ¿Qué línea divide el planeta en hemisferio norte y sur, meridiano de Greenwich, Ecuador o trópico de Cáncer? Pregunta 29.
¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¿Monte Everest, Monte Kilimanjaro o Monte Aconcagua? Pregunta 30. ¿Cuál es el país más grande del mundo en extensión territorial? ¿Canadá, Rusia o Estados Unidos? Pregunta 31. ¿En qué año Cristóbal Colón llegó a América? ¿1492, 1500 o 1498? Pregunta 32. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Abraham Lincoln, George Washington o Thomas Jefferson? Pregunta 33. ¿En qué año comenzó la Revolución Mexicana? ¿1910, 1810 o 1917? Pregunta 34. ¿Quién fue el emperador de los aztecas cuando llegaron los españoles? ¿Cuauhtémoc, Moctezuma o Cuitláhuac? Pregunta 35. ¿Qué imperio construyó las pirámides de Egipto? ¿El imperio egipcio, el imperio romano o el imperio inca? ¿Ya te cansaste? No te rindas, ya casi terminamos. Pregunta 36. ¿Cómo se llamaba el rey de Macedonia que conquistó gran parte del mundo conocido? ¿Julio César, Alejandro Magno o Nerón? Pregunta 37. ¿En qué ciudad vivió Cleopatra? ¿Roma, Alejandría o Atenas? Pregunta 38. ¿Cómo se llamaba el primer hombre en llegar a la Luna? ¿Neil Armstrong, Yuri Gagarin o Buzz Aldrin? Pregunta 39. ¿Qué civilización construyó Machu Picchu? ¿Azteca, Inca o Maya? Pregunta 40. ¿Cuál es la capital del antiguo Imperio Romano? ¿Roma, Atenas o Constantinopla? Pregunta 41. ¿Cuál es el plural de lápiz? ¿Lápices, lápiz o lápiz? Pregunta 42. ¿Qué signo de puntuación usamos al final de una pregunta? ¿Signo de interrogación, coma o punto? Pregunta 43. ¿Cuál es el antónimo de feliz, contento, triste o alegre? Pregunta 44. ¿Qué tipo de palabra es rápidamente? ¿Adverbio, verbo o sustantivo? Pregunta 45. ¿Cómo se llama el lugar donde viven los leones? ¿Selva, sabana o desierto? Pregunta 46. ¿Qué tipo de palabra es montaña? ¿Adjetivo, sustantivo o verbo? Pregunta 47. ¿Qué figura literaria compara dos cosas usando como, metáfora, símil o hipérbole? Pregunta 48. ¿Qué significa sinónimo? ¿Palabra con sonido similar, palabra con significado opuesto o palabra con significado similar? Pregunta 49. ¿Qué letra es la última del alfabeto? ¿Z, X o Y? Pregunta 50. ¿Cómo se llama la persona que escribe un libro? ¿Lector, editor o autor? Si te gustó el video, dale dedito arriba y suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos pronto!